Bienvenidos. Opinión libre, día 86 del estado de emergencia nacional. Hoy día vamos a tener de invitados al doctor Carlos Hackanson. Él es un constitucionalista, catedrático principal de la Universidad de Piura. Y vamos a hablar el día de hoy sobre su constitución, cambio o enmienda. Vamos a darle la bienvenida al doctor. ¿Cómo están? Doctor, muy buenas tardes. Opinión libre. Buenas tardes. ¿Cómo está la ciudad de Piura? Bueno, confinada, de igual manera, pero bueno, lo bueno es que hace un lindo día, ¿no? Es el invierno piurano que parece primavera, ¿no? Y, en fin, a mal tiempo, buena cara, ¿no? Definitivamente. Doctor, Congreso y Constitución, cambio o enmienda. Hoy por hoy, este nuevo Congreso tiene sus aciertos y obviamente sus desaciertos. Se lo critica de ser un Congreso populista. Hay rum de que quieren una reforma constitucional por el tema del estado de emergencia, porque valgan verdades, ha habido muchos problemas con el caso de las medicinas, con el caso de las AFPs, con el caso del oxígeno, con el caso de las clínicas privadas, la educación, ¿no? Hay tantos inconvenientes que han habido en un estado de emergencia como este que no lo hemos vivido, creo que fue después de la guerra con Chile, con el estado de sitio. Actualmente en la Comisión de Constitución se ve que hay bastantes proyectos en cartera. Está el tema del sistema de pensiones, está el tema de la pensión vitalicia para los presidentes, está algunas reformas constitucionales, el tema electoral, ¿no? Y en fin, el cambio también de régimen económico, por ahí se vio algunos proyectos sobre el tema de régimen económico y los regímenes de excepción. ¿Podría usted ilustrarnos, más o menos desde su perspectiva, cómo ve usted este Congreso y esta Constitución del 93? Bien, efectivamente, ¿no? El nuevo Congreso, ¿no? Proviene, ¿no? Luego de aplicar por primera vez la disolución parlamentaria prevista en la Constitución. No vamos a detenernos si era o no procedente, por ahí no va la pregunta. El hecho está en que ya el Tribunal Constitucional se ha pronunciado, ha dictado una sentencia en enero, ¿no? Resolviendo la demanda competencial presentada por el entonces presidente del Congreso. Y luego hemos tenido unas elecciones, ¿no? En enero, pero luego, claro, casi la instalación del nuevo Congreso se presentó casi concomitantemente con la declaración de la pandemia. Y tenemos, por ejemplo, un Congreso, unos congresistas que algunos ya conocen el oficio, pero la mayoría es nueva y carecen, como es natural, de lo que se conoce como una falta de gimnasia parlamentaria, ¿no? Es decir, no tienen práctica, de hecho, por ejemplo, son contadas las ocasiones que uno escucha algún pronunciamiento de un congresista invitado vía plataforma, como lo hacemos nosotros, en un programa político en la noche. Llama la atención ver a políticos tradicionales que los entrevistan cuando ya no son parlamentarios. No digo que no los entrevisten, pero llama la atención que se recuerde a los mismos porque pues tienen tablas, tienen una lectura política producto, ¿no? De la experiencia, los años, ¿no? Varios de ellos son personas cultas, pero en la actualidad, digamos, el control sobre los parlamentarios que debutan, pues la gente tiene mayor desconocimiento que antes. Y luego se nota también, se revela una necesidad de establecer una agenda que le ha sido muy esquiva, ¿no? Para poder posicionarse, ¿no? Y esto se nota cuando, por ejemplo, se han querido ganar titulares o con amenazar a la Constitución en plena pandemia. Es una situación, justamente con situaciones de mayor necesidad de seguridad jurídica, pues se necesita fortalecerla, ¿no? Cuidarla, no cargarse a la madre de la seguridad jurídica que es la Constitución.
o cuando se dictan normas que de alguna manera pueden afectar, de hecho afectan, ¿no? Disposiciones de manera directa o indirecta con esta norma suprema, ¿no? Se está tratando de ganar un espacio. Los políticos de experiencia no están. Los medios más bien hablan del Parlamento más congresista concreto, lo cual bancada, ¿no? Ellos individualmente han hecho un espacio y luego, por otro lado, en esta emergencia, evidentemente, el Ejecutivo ha ido ganando posiciones, ¿no? Ya las tenía ganadas políticamente, para bien o para mal, pero bajo esta circunstancia, los reflectores están en Palacio de Gobierno, ¿no? De hecho, digamos así, el 28 de julio va a ser un día muy peculiar. O sea, el presidente va a tener que dar su mensaje de Palacio de Gobierno, no sé cómo vamos a hacer, pero es toda una expectativa, ¿no? Hay una ausencia de liderazgo, no, salvo uno en la investidura, se notaba, ¿no? Digamos que muchos de ellos no tenían tablas, además del miedo escénico para los que estaban en el Parlamento y los que debutaban, ¿no?, a través de plataformas. Todo esto está en el ámbito de lo normal, está en lo normal, ¿no? Lo que sí preocupa es un poco la madre de todos estos problemas y es el impedimento de reelección inmediata a los congresistas, ¿no? La gente no lo nota, pero quizá lo empieza a notar ahora o derivar a ese tema, porque los congresistas al no elegirse, al darse su reelección inmediata, se ha de alguna manera cercenado, ¿no?, a una pequeña clase política que de alguna manera no producía escándalos, más bien eran los caseritos, los programas políticos, los que conducían la política, con la discrepancia que la gente pueda tener, pero hoy en día hay una orfandad, ¿no? Hay una orfandad política muy grande, ¿no? Y esto no se improvisa, ¿no? O sea, políticos mayores procedentes de partidos que ahora no le están pasando bien, pero gente de partido, que repito, no está en su mejor momento de brillo, están fuera de la cancha, ¿no?, de la cancha política. Podrán emitir comentarios, pero quienes están ahora digamos, personas nuevas, que hay que renovar el Parlamento, hay que renovarlo, eso no cabe en la menor duda. Tiene que haber una renovación que se decía en las ánforas y que la ciudadanía ya lo hacía a medida que no reelegía a algunos parlamentarios que precisamente habían hecho una labor más cuestionada, ¿no? Pero uno puede identificarse que hay otros en que, claro, ya no están y se nota. Y no hablo de la cantidad, hablo de la calidad, ¿no? O sea, 2 o 3 parlamentarios hábiles podían tranquilamente manejar los temas de agenda del Parlamento sin ocupar ningún lugar en la mesa directiva. Es lo que puedo apreciar. No puedo decir, es muy pronto para decir cómo le va al Parlamento, porque evidentemente con el tema de las FPs, la última ley del día de ayer, casi que sobre el presunto control de precios, el querer derogar la Constitución, me parece que son disparos al aire que ahora mismo, por ejemplo, la primera de FP se cruza con lo que ya había establecido el gobierno, ¿no? Sobre el tema de las medicinas, pues yo no creo, y he declarado que si es bajo un estado de emergencia, a lo mejor hay que regular temas que en el Perú son muy peruanos, ¿no? De especulación, digamos, el guardar productos para que suba el precio, sin importar, esto es algo que yo lo viví en los 80, pero cierto es también que no hay que confundir, porque el Perú no está subsidiando. El Perú, lo que ha hecho el Congreso es de una manera evitar que Indecopi tenga más herramientas para poder evitar el acaparamiento y evitar cierta manipulación para que los precios suban, pero eso en estado de emergencia, entiendo, ¿no? Fue estado de emergencia, sí sería ya inconstitucional, ¿no? Y luego el tema de las medicinas, que creo que debe ser un tema permanente, eso no lo ha hecho el Congreso, ¿no? Si el Estado vela por la salud, obviamente el precio de las medicinas es algo que tendría que tratarse con las empresas farmacéuticas directamente, ¿no? No puede ser que una medicina, lo que cuesta aquí, cuesta 5 veces menos en España, ¿no?
y es la misma medicina. Entonces yo creo que si el Estado vela por la salud, como vela por la educación, como vela por la seguridad, como vela por la defensa, en el tema de salud, si es velar, tiene que velar no solo para que haya hospitales, sino que los remedios que le vayan a dar en el hospital o clínica, para los que tienen seguro, sean precios justos, no que estén sujetos a la oferta y la demanda, ¿no? Salvo, por ejemplo, los medicamentos que son para la belleza, los cosméticos, pastillas para crecer, pastillas para no perder el pelo, es decir, son cosas que pueden tranquilamente costar lo que el mercado diga, ¿no? Pero lo que son tratamientos contra el cáncer, enfermedades contagiosas, tuberculosis, lo que sea, esto tiene que, naturalmente no puede estar eso sujeto a oferta y demanda, ¿no? Porque sí es discriminatorio, ¿no? Es lo que podría decir, ¿no? Correcto, doctor. Lo que pasa es justamente, tiene razón en muchos aspectos, pero aquí hay un detalle, justamente revisando pues la Constitución, bueno, el Estado fomenta perdón, creo que ya evita los monopolios, va con la defensa del consumidor, ¿no? Y provee bienes y servicios públicos. Eso está articulado en el régimen económico, incluso el artículo 58, en capítulo 1, dice iniciativa privada es libre, la economía social de mercado, ¿no? Creo que se está yendo también, en este caso, el Estado, con todos sus componentes, se está yendo al extremo, porque lo hemos visto y lo estamos viviendo. Bueno, Lima lo está viviendo, Loreto lo está viviendo, el oxígeno, hay ya mafias, los precios bastante altos, una citromicina que antes costaba por 205 soles se disparó a precios exorbitantes y realmente obedece todo a una libre competencia. Pero lo más curioso es que el Estado dice, su constitución bien clara es evitar los monopolios, pero los monopolios se están dando y el Estado no los está evitando. La Constitución te dice, Sí. se tiene que evitar, pero para ir solamente, facilito, las AFPs, ya, la ley dice, bien claro, no pueden ser, sus dueños no pueden ser los bancos, correcto, no son los bancos, pero los dueños de las AFP son las corporaciones que también son dueñas de los bancos. Claro. Ahora, las farmacias, bueno, ya más decirlo, ¿no? Las cadenas pertenecen a un solo grupo empresarial y ese es un monopolio. Bueno, si continúa, hay muchos monopolios u oligopolios que el Estado no está interviniendo y que obviamente hay una posición extrema dentro del Congreso actual que busca irse también al otro extremo, ¿no? Por eso es que es bueno un cambio o es bueno una enmienda, entendiéndose por pequeños cambios, ¿no? Porque enmienda de nuestra Constitución, eso no va en nuestra Constitución. Tenemos un modelo de Constitución distinto al modelo americano. Esa es la gran pregunta, ¿no? Sí. Este Congreso tiene un buen grupo de extremistas. ¿Cómo sería en este caso, doctor? Sí, veramos, todo lo que me has mencionado, Julio, son temas que han ocurrido antes de la pandemia. Lo que pasa con la Constitución del 93, concretamente en el capítulo económico, es algo que ya incluso no los juristas, sino los economistas han dicho, que es que han faltado las reformas de segundo piso, ¿no? Reformas de segundo piso que debieron darse del año 95 al 2000, ¿no? Y a la fecha todo ha sido muy tímido. Es decir, lo que hay en el Perú son oligopolios, ¿no? Oligopolios, ¿no? Claro, técnicamente hablando, pero por el volumen son monopolios, uno ve por el volumen, ¿no? Uno no puede comparar, por ejemplo, el tema de farmacias con las farmacias pequeñitas que tienen 2 o 3 locales y ya eso pues, no puede decir técnicamente oligopolio, pero simplemente un par de estornudos y desaparecen esas farmacias, ¿no? Entonces, y así pasó con la cerveza igual, incluso se venció a una empresa brasileña, con este tema. Entonces, esto es algo que ya hay oligopolios y eso falta porque entre la reforma de segundo piso están, por ejemplo, toda la regulación de leyes antimonopólicas.
es todas las regulaciones de leyes antimonopólicas que no está debidamente establecida. Están, por ejemplo, reforma tributaria, que nos lleve a la formalidad y que aumente la presión tributaria y que aumente, digamos, pues que aumente la presión tributaria y que se haya de una reducción de impuestos y una claridad. Ahora mismo, ¿no? El tema de luego reducir la informalidad, ¿no? Esto, que es lo que de alguna manera es lo que nos complica, ¿no? Para salir de la pandemia es el tema de la informalidad, ¿no? La gente tiene que estar bancarizada, ¿no? Son reformas que, es decir, son reformas que se tienen que dar, pero a partir de la Constitución. No hay que reformar nada en la Constitución, es decir, en la parte económica. Se trata de dictar a nivel de leyes, ¿no? Producir las leyes que creen las condiciones de segundo piso, ¿no? Por ejemplo, lo que se está haciendo todo es de manera desarticulada, ¿no? Por ejemplo, lo que acaba de hacer el Parlamento podría ser también, el día de ayer, podría tranquilamente estar vinculado, ¿no? A toda una estructura de batería de normas del segundo piso, ¿no? De la economía para poder terminar de asentarla, ¿no? Pero hay intereses políticos, ya han pasado 20 años, ¿no? Ya, hay intereses políticos para que no se hagan, o sea, no seamos hipócritas, ¿no? Si no se haría, ¿no? Si no se haría, ¿no? Entonces, hay intereses políticos para que no se hagan, que no se toquen. Y logró el Perú salir de una era mercantilista, ¿no? Llamada de los 12 apóstoles, como le llamaban antes, ¿no? Una época mercantilista, y es una época en la cual llama la atención, ¿no? El crecimiento del empresariado, ¿no? Que no sé por qué eso le dicen emprendedor solamente, ¿no? Del empresariado clase media, que ha generado su propio negocio, pero muchos, la mayoría de ellos, si no casi todos, están fuera del sistema, ¿no? ¿Por qué? Por la falta de reformas del segundo piso, ¿no? Entonces, algunos de ellos, por ejemplo, han podido salir, ¿no? Y que incluso han triunfado. Tú puedes ver la familia Ñaños. Han podido salir, pero los demás, digamos, ese TLC hacia adentro que habla Hernando de Soto, por ejemplo, como es profeta, nadie es profeta en su tierra, pues no le hacen caso, pero en realidad es necesaria esa reforma de segundo piso, porque de lo contrario, si se presta a la interpretación de los artículos de la Constitución, se presta a normas del Parlamento que de alguna manera pueden cambiar la orientación de lo que quiere el espíritu de la norma constitucional, ¿no? La Constitución, yo prefiero 20 constituciones, perdón, yo prefiero 20 reformas a 20 constituciones. Prefiero 20 reformas a 20 constituciones. Llámenle reformas, llámenle enmiendas. La Constitución peruana, por ejemplo, hoy en día esta Constitución es diferente a las anteriores, concretamente diferente a la de 1979. ¿Por qué razón? Porque es la Constitución que más desarrollo jurisprudencial tiene en la historia de la República, ¿no? Todo lo que existía antes de la Constitución de 1993 es historia de los textos constitucionales que ha tenido el Perú. Lo que existe ahora es derecho constitucional peruano, a raíz de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional ha desarrollado la Constitución como no tienes idea, porque todos los artículos de la Constitución de alguna manera directa o indirecta han sido tratados. Incluso la última sentencia de la demanda competencial, pues ya desarrolló lo que es la disolución parlamentaria, una anterior lo que es la cuestión de confianza, es decir, no solo temas de parte dogmática, sino también temas de parte orgánica. Y eso es muy importante, ¿no? Luego los precedentes vinculantes, que de alguna manera también ayudan a consolidar este conjunto, principios para interpretación de la Constitución, todo este conjunto de fuentes, lo que ha hecho es arraigar el texto de la Constitución a la tierra, ¿no? O sea, no es que se cambie sin más. Es decir, es como un árbol, la Constitución, y las raíces son esas fuentes, la jurisprudencia que la ha arraigado. Se pueden hacer reformas de consenso, pero cambiar la Constitución puede producir un efecto en el derecho similar al de la pandemia, ¿no? Porque en lo que es el tema de salud, ¿no? O sea, es decir, la salud jurídica de la Constitución, del derecho está en la Constitución.
Y una constitución que ha operado, no es como las anteriores que podías cambiarlas y, en fin, y que digan lo mismo pero con otra fecha o que digan algo radicalmente distinto, porque no había jurisprudencia. ¿Qué jurisprudencia ha quedado rescatable en la Constitución del 79, a la que aún no dicen que quieren regresar? Ninguna, ninguna. E incluso muchos sostienen que el sistema económico de esa Constitución ya es un sistema que no es viable, ¿no? Por como ve el mundo, ¿no? Por como ve el mundo, ¿no? El tema está en que no se han hecho las reformas importantes del segundo piso. Es un tema de omisión legislativa. Es un tema de falta de responsabilidad política. Y bueno, entonces es lo que está aconteciendo, ¿no? Podría decirse, doctor, que básicamente es esta irresponsabilidad de nuestros congresistas, y estamos hablando no de este Congreso, sino de hacia atrás, ¿no? Después del 93. Durante todo ese periodo del 93 hasta antes de este Congreso, estamos hablando de que nuestros congresistas, nuestros políticos curtidos, obviamente por intereses tal vez mezquinos, tal vez llamemos estos intereses bajo la sombra, simplemente dejaron de lado digamos, pool de reformas, ¿no? Porque teniendo una constitución como lo está mencionando, doctor, y lo entiendo así, es que esta constitución nos ha permitido jurídicamente ser más fuertes. Jurídicamente somos más fuertes, tenemos unas buenas raíces jurídicas como para poder levantar el país, pero lamentablemente, tal vez por intereses mezquinos de nuestros políticos tradicionales que hoy por hoy están saliendo a la palestra. Ayer salió Mulder en redes a declarar, ¿no?, abiertamente sobre este Congreso, entre otros, que han pertenecido al Congreso y obviamente tienen la cancha política, tienen el manejo escénico. Definitivamente estos señores, cuando han estado ahí, dijeron, no, vamos a dejarlo ahí y vemos qué pasa, porque no me conviene o no le está conveniendo a alguien que a mí me interesa tenerlo contento. ¿Es eso, doctor, lo que ha pasado? ¿Este Congreso podrá hacer esas reformas? Dudo mucho, pero ¿qué piensa usted si este Congreso puede hacer las reformas o no las está mirando y se está dedicando a simplemente ser populista para las próximas elecciones, ¿no?, y su futuro dentro de sus regiones? Porque estos congresistas, valgan verdades, no van a volver a repetir el plato, pero pueden bajar a sus regiones, obviamente con un halo, ¿no?, de mesiánico, ¿no?, a postular de repente a un gobierno regional, a algún cargo de ese nivel dentro de sus jurisdicciones. ¿Qué piensa usted al respecto? Primero, sobre la carrera política de los políticos nobles del Parlamento, lo que van a hacer después, pues es parte de su carrera política, ¿no? Dado que no pueden continuar el Parlamento con reelección inmediata, será intermitente. Lo que ocurre es que hay una falta de líderes, ¿no? No estamos hablando hay una suma de individualidades bajo llamados partidos, que muchos de ellos son franquicias, ¿no? Y que en fin, falta un liderazgo, ¿no?, en torno, ¿no?, a un conjunto de ideas, ¿no?, coherentes, ¿no?, y compuesto por personas formadas, que no se conocen el día de la instalación del Congreso, sino que se conocen porque incluso han compartido carpeta del colegio o de universidad o han compartido campañas anteriores en ese partido, ¿no? Es decir, eso, por ejemplo, se nota incluso en los partidos más tradicionales incluso, ¿no?, en cierta medida, ¿no? Entonces, eso por un lado, ¿no? Luego, por otro, yo veo que cuando se ha intentado hacer reformas, en un momento como ese Parlamento, si no hablo secularmente, hablo, digamos, desde los últimos 30 años, ¿no?, por no decir 40, mejor dicho, los 10 años también, ¿no?, cuando se han querido intentar reformas, por ejemplo, una reciente, ¿no?, la famosa ley relativa al empleo juvenil, que la que apodaron ley Pulpín, por ejemplo, esa ley que la gente estaba en contra pero no sabía de qué iba, y que se decía que iba contra derechos laborales, estamos hablando de una ley que lo que permitía era la formalización
del trabajo de jóvenes que acaban el colegio o están por acá y de pronto que no iban a estudiar, no podían o decidían o no era circunstancia estudiar de momento en la universidad, pero que en un trabajo debidamente formalizado, ¿qué se formalizaba a su vez? Se formalizaba que tenga que tener una etapa de aprendizaje, que recibían algún certificado de la empresa, que por ser jóvenes, es cierto que quizás no tenían vacaciones o tenían compensación por tiempo de servicios, pero era un tema temporal, o sea, no sé si entre los 18 a los 23 años, me parece un tema temporal. Eso combatía algo que en el Perú se vive, que es la esclavitud. Pocos meses después de lo ocurrido, murieron 2 chicos que vivían en esclavitud, uno en un incendio en Lima, ¿no? Y que se detectaba quiénes eran y vivían en condiciones de esclavitud, encerrados con candado, ¿no? Es la realidad de mucha gente. Bueno, ahí tienes una perla, desgraciadamente, terrible, de cómo se intenta cambiar y no se puede, ¿no? El día de ayer, con la norma que han dictado, yo no voy a ponerle velitas misioneras ni voy a reventar cohetes a la norma de ayer, ¿no? Yo creo que puede ser mucho más técnica, que hay cierto control de precios en época de estado de emergencia, ¿no? Pero ya escuché decir, no, que ahora viene el mercado negro y no sé qué, no. Ointito, aquí estamos hablando se han metido con derecho penal, que van a la cárcel los que lo hacen, y se han metido con sanciones de UITs por el INDECOPI, si es que en el lado administrativo sancionador, ¿no? ¿Por qué? Porque la psicología es así del país, desgraciadamente la psicología es así, la gente va a aprovecharse del momento, ¿no? O sea, aquí la regla de la economía funciona de una manera muy singular, ¿no? Muy singular. Entonces, ya empezaron a decir que no se puede, claro, o sea, ¿me entiendes? Son los que pagan la publicidad. Entonces, con lo cual, yo puedo entenderlo, pero en sí me parece que si es en el marco de un estado de emergencia, me parece que es comprensible y bueno, el que nada debe, nada teme. Sí. Entonces, ¿por qué se quejan? Si no hay, digamos, si están los productos, si están vendiendo, de acuerdo, pero lo que no se quiere es que se genere una especie de inflación cuando no tiene por qué haberla, ¿no? Entonces, bueno, ya esto ha llegado al Tribunal Constitucional, ya dirá, ya presentó una acción de inconstitucionalidad hoy en día, ¿no? Pero cuando se intenta hacer algo, inmediatamente hay algo, por no decir alguien, que busca que se mantenga el statu quo, ¿no? O sea, es algo que, por eso yo creo que estas reformas, estas del segundo piso, tendrá que ocurrir, no sé qué tendrá que ocurrir para que la gente las aplique, ¿no? Porque evidentemente si es así es porque hay sectores que se están beneficiando de las cosas como están, ¿no? Digamos, los primeros interesados son los emprendedores, ¿no? Que luego pueden incluso ser parte del TLC y entrar a un club del extranjero, estar fuera, ¿no? El TLC es otra salida. ¿Cuánto lío le hicieron al TLC que hasta acción de inconstitucionalidad presentaron, ¿no? Claro, la coyuntura, fue la época de Toledo, la coyuntura todavía no se habían, fuerzas extremistas no se habían todavía reagrupado y ese TLC pudo salir adelante, pero si hubiese sido el TLC entre el 2011 y 2016 no salía, ¿no? Como no salió Conga. Entonces, porque hay todo un andamiaje, usa palabra que usaban mucho, ¿no? Para evitar reformas de alto calado, ¿no? Lo que hay son reformas de sastrito remendón, ¿no? Perdón la expresión, ¿no? Es lo que existe, ¿no? Y que como son de sastrito remendón, pues a la primera levantada, pues se rompe, se descose, ¿no? Entonces, es lo que puedo apreciar, ¿no? Estas actitudes son comunes en la historia de la República y el país, ¿no? O sea, me hablaste tú de la guerra con Chile al comienzo. Sí, tenemos el mismo problema que la guerra con Chile, que es el logístico. Es el logístico. No fue el humano, ¿no? Uno solo detuvo casi un año en el mar a los invasores. Uno. Pero era un problema logístico. Fue un problema logístico. Lo que está pasando ahora. Sí, ¿no? Es terrible. Un presidente que incluso huye, o sea, es terrible, pero, o sea, es así.
las reformas del segundo piso, repito, no digo que van a resolver todos los problemas, pero no es todo un tema de economía, es un tema también de poder judicial. Dime tú un país, por favor, Julio, del primer mundo, dime un país del primer mundo que carezca de un poder judicial sólido. Perdona que te pregunto. No hay ninguno. No hay ninguno. De Estados Unidos su poder judicial. Pero Alemania, háblame de un país del primer mundo democrático, ¿eh? democrático, no tiránico, democrático, que de primer mundo, que carezca de un poder judicial sólido. Ninguno. No conozco ninguno porque todos los, Alemania, Francia, España, incluso España, Suecia, tienen poderes de justicia bastante bien plantados. Y si tú miras a la región, vas a ver a Colombia y vas a ver a Chile, que también han avanzado muchísimo. Vas a ver Uruguay, y Colombia y Chile ya están en la OCDE. Aquí se quiere llegar a la OCDE por el PBI y se llega por el Poder Judicial. Ese es el tema. Estamos hablando prácticamente, doctor, el problema del Perú, como a veces uno no quiere reconocerlo, pero el problema del Perú son los peruanos. Porque claro, hay obviamente una reforma necesaria. Mira, yo no somos conscientes de lo que se vive. Yo lo que creo, claro, eso, digamos, y te agradezco que lo digas porque es, digamos, caer en un lugar común decirlo, pero en realidad yo curiosamente confío mucho en nuestros compatriotas porque una vez más los que solo salgan adelante de esta situación, ¿no? Con su propio emprendimiento, ¿no? No sé, pero en la sombra del informal lo van a volver a hacer, ¿no? Como siempre ha sido, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Sin partidos que lo representen, sin estados que lo protejan y sin políticos que lo den, ¿no? Es lo que va a volver a ocurrir, ¿no? Entonces, hay un capital humano muy importante. Hay una fuerza de emprendedores, incluso uno de ellos ha hecho una cámara para que, no sé, la gente se contagie, no sé, todas han estado inventando. Hay un niño de 8 años, que empezó de 8 años, ahora tiene 14, ¿no? En Arequipa, que crea un banco ecológico, lo condecoran en Suecia, pero aquí solo aparece en un canal. Entonces, es decir, mientras seamos así, entonces la cosa es complicada, ¿no? La cosa es bien complicada, ¿no? Hay todo el lado empresarial informal del Perú es una fuerza interesantísima, ¿no? Si se canalizara, si no hubieran tantas trabas burocráticas, si disminuyera toda la trimitología con impuestos clave, haciendo atractiva a la gente para que tribute, ahora con todos los medios informáticos que a la fuerza han tenido que aparecer, incluso te das cuenta los colegios han aplicado más la informática ahora que en toda su vida, ¿no? Que en muchos colegios, ¿no? Y han llegado para quedarse, pues la pandemia no debe hacer que el gobierno solo se ocupe de la pandemia, ¿no? Sino que a partir de la pandemia empiece a instaurar una serie de políticas que lleguen para quedarse. ¿Quiere reactivación? Muy bien, formalízate. Primero tienes que ser visible, Estado, visible, con un trámite fácil, ¿no? Es una oportunidad, ¿de acuerdo? Y luego poner al Parlamento, que el Ejecutivo, que haga su batería y que las entregue, digamos, bueno, estas son las reformas de segundo piso, aprovechando que tiene. Los extremistas sean más, eso no se va a lograr, pero háganlas. Como pasó la primera vez, en los 90, lo que hicieron fue aprobar una medida de 80 normas, que luego dijo el Parlamento que se habían excedido, ¿no? Bueno, dáselas al Parlamento y que las discuta, pero hay un cierto control fuera de la Plaza Bolívar, ¿no? O sea, hay un fuerte control, ¿no? O sea, es decir, mover al país es bien difícil. Mover al país es bien difícil, ¿no? Es decir, y quien lo mueve,
a lo mejor después le complican la vida en la cárcel o le complican la vida con persecución. Entonces, desgraciadamente y es un mal en sí que en otros países se da más o menos, ¿no? Pero en mayor o menor grado, ¿no? Pero en el Perú, pues, no solo le basta la Constitución, ¿no? Le basta incluso ni siquiera el estado de emergencia está regulado en el país. Tome la ley de España, coge la ley y adáptenlas al Perú, o sea, ni siquiera está regulado el estado de emergencia en el país. Ahí viene otra pregunta, doctor, y justamente quería llegar a ese punto. Justo quería llegar a ese punto, doctor, porque el régimen de excepción nuestro, el título 7, perdón, solamente comprende realmente una mención, prácticamente es solamente una mención de cuándo se da y cuánto tiempo dura, y no hay más, tanto para el régimen, el estado de emergencia, como el estado de sitio. Y bueno, tengo humildemente algunos entendidos que hay países desarrollados que cuando se trata de un estado de excepción, ¿ok? O un estado de sitio, hay una reglamentación, digamos, más profunda al respecto de cómo se manejan las cosas en estas condiciones. Nosotros no la tenemos y, bueno, estamos viviendo a punta de decretos, a punta de decretos supremos, decretos de urgencia, y estamos como que nos falta planificación, y es parte de lo que usted ha dicho, ¿no? Estamos con esto de los remiendos, ¿no? Estamos remendando las cosas de acuerdo a cómo nos va pasando, le ponemos un parchecito, pero no hacemos lo principal. Y coincido con usted cuando dice falta liderazgo, porque no hay ni liderazgo ni por el Ejecutivo para poder al menos plantear una serie de reformas, ni tampoco del Parlamento, porque obviamente están todavía aprendiendo, están viendo sus intereses como bancada, como partido, sus intereses personales, y es más fácil el populismo, es más fácil una ley atractiva al pueblo que una ley que obviamente regule el crecimiento de futuro. Lamentablemente creo, y quisiera que usted me comparta su idea, creo que a nosotros como país la planificación creo que nos da fiebre. No sé qué piensa usted. Sí, vamos a ver, cuando nos proponemos hacer algo bien y no tenemos elementos dentro y fuera, elementos, digamos así, para ser más técnico, ¿no? Centrífugos y centrípetos, ¿no? Que afecten, ¿no? La necesidad, ¿no? De realizar cambios. Te pongo dos ejemplos, ¿no? Te pongo ejemplos. Los Panamericanos, por ejemplo. Los Panamericanos, no lo sé, pero si hay un récord Guinness en velocidad para poder culminar un evento, y haber creado tanta expectativa, ¿no? Y que se hayan quedado contentos el Comité Olímpico de los resultados, puedes haber tenido todo el dinero, pero has tenido una mano de gestión espectacular, ¿eh? Espectacular. Hoy en día, mucha gente, que si no todos los que han trabajado en ese equipo, tienen pleno empleo, ¿eh? Incluso hubo gente que no tenía empleo antes de trabajar, entró porque era ingeniero o ingeniera, y de pronto ha salido y ha tenido mejores empleos. Ha entrado al circuito, ¿no? Precisamente es un caso en que sí. El TLC con Estados Unidos fue otro, ¿no? Todavía las fuerzas extremistas no se habían reagrupado y se pudo sacar adelante y se mantuvo. El diferendo marítimo con Chile también fue una labor que empezó en un gobierno, Toledo, siguió con García, Humala, y se logró. Sí, ya que esa, ya van tres, ¿no? Que el Perú tenga un alto grado de calificación, demoró 30 años, pero se logró, ¿no es cierto? Cuando nos proponemos hacer algo, lo hacemos, pero evidentemente cuando empiezan a tomar, digamos, a bombardear iniciativas que son de largo plazo, las iniciativas populistas se caracterizan por ser a corto plazo. Cuando en la campaña de los 90, el Movimiento Libertad, ¿no? Decía lo que tenía que hacerse en la parte económica, al final todo el mundo terminó asustado, y se asustó todo el mundo, ¿no? Los frutos se han visto de hoy 30 años.
Porque lo populista busca hacer una reunión a corto plazo. Lo real, lo que hay que hacer, lo estadístico, el estadista, no el populista, sino el estadista, toma decisiones a mediano y largo plazo. Entonces, claro, lo que ocurre es que el presidente que termina no le sabe porque no tiene darle la posta al siguiente. Lo que le da es un montón de problemas, pero no le da la posta, el testimonio para que continúe, que es lo que hice y continúa tú, ¿no? Uno comienza un hospital y lo termina, el otro no lo inaugura y lo deja todavía sin implementar. Entonces, claro, no estoy contando noticias de periódico, ¿eh? No me estoy inventando nada, son de periódico. Entonces, eso es lo que veo que está ocurriendo el país, pero cuando proponemos hacer algo, sí lo hacemos, o sea, no hay que sentirse mal. O sea, es más, si hay un récord Guinness para sacar como decía, ¿no? Una actividad internacional de la magnitud que fueron los Panamericanos y querían que fueron los mejores hechos hasta la fecha, cuando el anterior fue Canadá. Canadá fue el anterior. Eso es de récord Guinness, ¿no? Ahora, pues, que el dinero, que otras prioridades, eso es algo ya muy peruano, eso yo eso no lo pongo en duda, pero algo que nos puede orgullecer, el diferendo marítimo, fíjense, diferendo marítimo, pero nadie toca el tema desde el 2016 a la fecha sobre el tema del triángulo terrestre, ya no lo tocan, cuando deberían zanjar una vez, no, el triángulo también es nuestro, ¿eh? Nadie toca ese tema desde el 2016 adelante. Nadie toca, porque está previsto que no lo toquen. Entonces, claro, vuelve a embalsar un problema, ¿no? La paz con Ecuador es una paz que puede ser ejemplar. O sea, es una paz que puede ser ejemplar. Y Ecuador se mojó con el Perú con el tema del diferendo marítimo, ¿eh? Se mojó por el Perú y no es aliado histórico el Perú. Y se mojó. Y eso, por ejemplo, los términos de paz ahora son espectaculares, ¿no? Espectaculares han sido, ¿no? Y con temas bilaterales, que se ha podido llegar más, por supuesto, puede haber un tema de integración con Ecuador mucho más fluido, ¿no? Mucho más fluido. Correcto. ¿Por qué no es el Pacífico? Doctor, se queda como acá el Pacífico. Doctor, tengo acá una pregunta de la comunidad. Voy a tratar de resumirla. Acá me preguntan, ¿no? Dado que cunde la informalidad y la desconfianza tanto nacional como internacional, bueno, tal vez podría hacerse por lo que ha pasado recientemente con las embajadas que han mandado un documento al Congreso, pues, ¿no? Pero ya obviamente se hizo la rectificación. ¿Qué se puede hacer esta situación, en su opinión? Lo que está aconteciendo, bueno, ¿cuál es la última frase de la pregunta? ¿Cuál es? Aquí el mensaje lo voy a tratar de resumir, ¿no? Sí. Cunde la informalidad y la desconfianza nacional e internacional. ¿Qué se puede hacer ante ello? Mira, yo lo que veo con el tema de las cartas que ha pasado es algo muy natural, ¿no? Quienes tienen inversionistas extranjeros, quienes tienen capital invertido en el Perú, han hablado con sus países, porque pues están los embajadores. Los embajadores no son para tomar cóctel. O sea, para eso están los embajadores. Han hablado con sus países y los países han hablado con sus embajadores y le han dicho, ¿cómo se llama esto? Y han llamado la atención y dicen, miren, ¿sabes qué? Esto de qué van, ¿no? Ustedes de qué van, ¿no? Venimos a invertir acá y mira cómo nos tratan, ¿no? ¿Qué culpa tengo yo, no? O sea, entonces, eso es algo que me parece que es una labor, porque acá la gente salta como, ¿cómo es posible? Oye, estas cartas deben llegar un montón por varias cosas del país, ¿ah? Deben llegar por varias cosas, pues, que han movido estas empresas a sus estados, los estados manden le pidan a su embajador en el Perú que mande la carta. El embajador no va a mover un papel si es que no se lo ha autorizado su estado. ¿De acuerdo? Si es que no se lo ha autorizado, no va a mover un papel. ¿De acuerdo? O sea, no es que se le ocurrió al embajador, se encontraron en el Starbucks y los tres y decidieron presentarlo. No. Esto fue, digamos, ha sido tan escandaloso que ha sido mandado por los estados.
si la lectura la que se hagan, pues claro, me parece que tienen razón, ¿no? Las empresas tienen razón, porque rompen marco de seguridad jurídica que es imprescindible, ¿no? Que es imprescindible, ¿no? Por otro lado, la informalidad se da en todo ámbito, o sea, no informar solo que no pague impuestos, ¿no? Sino que esta acción es evidentemente una manifestación de informalidad, ¿no? Que llaman estado bananero, lo que hablan de donde no hay seguridad jurídica, bueno, eso es también una sensación de informalidad, o sea, es informalidad tomado como serio, ¿no? O nada serio, es lo que está ocurriendo, ¿no? Eso ya Doctor, es decir, es otro problema que tenemos. unas últimas preguntas para poder puntualizar. ¿Somos o no somos un Estado bananero? Yo siguiente. No somos un bananero, yo creo que sí lo éramos ya prácticamente a inicios de los 90. Yo creo que sí lo éramos en la década. Yo creo que sí, con los golpes de Estado que hemos tenido, si un país cada 2 gobiernos había un golpe de Estado, y si por primera vez tenemos 4 gobiernos democráticos consecutivos, me parece que si lo hemos sido, empezar a dejar de hacerlo. Lo que ocurre es que el modus operandi sigue de alguna manera manteniéndose, con resistencia sigue manteniéndose. El Estado no se ha modernizado, no se ha terminado, hay ministerios mejores que otros. Uno compara, por ejemplo, la organización y filosofía de trabajo regulador es mucho más eficiente que un ministerio clásico, un ministerio, por decirlo, ministerio típico del Perú. El Ministerio de Economía se reformó completamente. Donde está el Ministerio de Economía, antes era lo que era Fiscalía, se fue un edificio más pequeño. Es decir, de una manera, algunos se han modernizado unos más que otros. Tenemos un Banco Central de Reserva que supuestamente el mejor banquero del mundo está allí, y tiene una política de trabajo en que coge a los mejores de la universidad y luego los manda al extranjero, a las universidades del primer mundo, y luego se quedan analizando. Por eso es que tienen tienen un material, han conseguido comisión pública autónoma, han logrado algo lo que nadie ha logrado, ¿no? Es decir, tenemos mucha fortaleza. Lo que ocurre es que no se ha replicado lo bueno, como un plan, ¿no? Si trabajas un plan progresivo, no en años porque es imposible, se van a empezar los cambios como se han notado en otras cosas, ¿no? Yo tengo una cosa así más preocupante que esa. ¿Sabes cuál es, Julio? Que ahora que vamos a cumplir 200 años, había que reflexionar y a la gente inculcar algo que no dice, porque creo que todavía estamos en vía de eso, ¿no? Que es si somos o no somos no un país bananero, sino somos o no somos una república. Porque el Perú todavía adolece de varios complejos, ¿no? Que tiene desde la emancipación, y que aunque ya no hay monarquía, sí hay sociedades dentro del Perú o microsociedades que tienen áurea noble. Entonces, y luego no hay igualdad, muchas de la justicia no es igual para todos, la salud no es igual para todos, la educación no es igual para todos, y lo que debería hacer todos es tener un sistema de salud integral, un sistema educativo integral en que nuestros hijos tengan que estar ahí porque es la joya de la corona y ahí está lo mejor, porque en gran parte se van a mantener esos servicios de buenas pensiones, buenas prestaciones de salud, buenas prestaciones de educación, ¿no? No estar pagando el doble, ¿no? Pagamos colegio privado, pero pago impuestos para colegio público. Pagamos seguro privado, pero pagamos salud pública. Es decir, antes de cualquier pandemia le exigiríamos a quien gobierne que haga más hospitales, que los mejore, que haya mejores médicos, que los capacite. A eso van. La pregunta clave de un país del primer mundo es decir, ¿qué vas a hacer con mis impuestos? Entonces, y luego,
como por ejemplo con una revolución, históricamente se puede asociar la revolución con la emancipación, con la independencia, con las repúblicas están asociadas, en mi opinión, o en mi asquerosa opinión, están asociadas con la igualdad. Y es algo que, por ejemplo, yo veo que no se ha hecho muy poco en el país. Cuando hablan de que nos falta sentido de pertenencia, cuando dicen, digamos, el Perú enemigo, pero es un peruano, todo eso se resume en el hecho de que hay que ser una república, hay que ser un frente, ¿no? ¿Que hay elementos que nos han unido? Por supuesto que sí, ¿no? O sea, todo el mundo acepta la historia del Perú, aunque creo que podía ser mejor contada, más positiva. Todo el mundo se declara deportivamente miembro de la selección peruana y creo que es importante. Antes, en los 80, ¿qué se iba a ver? Una visera o un gorro con el escudo del Perú, ¿qué se iba a ver eso? Perú es menos alienado que antes. Tenemos una digamos, la gastronomía ha unido mucho y a mí me llama la atención que desde el 2000 a la fecha no se haya hecho Mistura otra vez, cuando era un lugar en el cual todos se reunían, todas las clases sociales, en la medida de sus posibilidades, y que han decidido no hacerlo. Ahora, o la pandemia evidentemente no, pero hace como 3 o 4 años que se lo han cargado directamente, y pueden dar los pretextos que quieran, pero era un momento, ya se había sentado, todo lo que sea punto de unión, hay intereses políticos que quieren segmentar al país, es segmentar al país. Y eso tampoco construye república. Perdón que lo vea desde el punto de vista gastronómico, pero te lo tengo que poner soy profesor y tengo que ponerlo de la manera más sencilla posible para luego llegar al concepto, ¿no? Correcto, doctor. Es un poco el divide y vencerá. Doctor, ha sido una entrevista bastante fructífera, ha sido bastante interesante. Me queda clarísimo que el camino para este Congreso y esta Constitución es las reformas estructurales de urgencia, más que el cambio politiquero, es la reforma constitucional, ¿no? Las reformas en el sentido de estas reformas que usted llama de segundo orden, ¿no? El reformar los sistemas para largo plazo, más que cambiar la Constitución, que obviamente es un tema que pertenece mucho a grupos de extremo, ¿no? Aquí lo que se necesita es verlo con seriedad y ir tras esas reformas estructurales que el país necesita, la reforma política, la reforma de salud, la reforma en educación, más que cambiar una constitución. Definitivamente me quedó claro su punto. Más bien le agradezco, doctor, su participación el día de hoy. Ahora finales para despedir la transmisión del día. Agradecerte, Julio, por la entrevista. Y especial felicitarte porque dejas hablar, a veces demasiado, porque luego me emociono. Dejas hablar al entrevistado y eso es una virtud que se agradece, ¿no? Y se ve poco en los medios, la verdad. Entonces, agradecer a quienes han tenido la amabilidad, ¿no? La molestia de escucharnos, ¿no? Y ojalá que tengamos otra oportunidad para poder reunirnos, ¿no? Y contar cosas más positivas. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Sí. Que tengan una buena tarde. Igual manera para ti y para todos. Hasta luego. Bueno, amigos, ha sido la entrevista al doctor Carlos Hackanson, catedrático constitucionalista de la Universidad de Piura. Esperemos más bien volverlo a visitar para atacar otros temas de interés. Por mi parte ha sido todo por hoy. Que tengan una muy buena tarde.